Internacional, yo tengo el gusto, el privilegio de presentar a la doctora Dolores Fernández Ortuño. Ella es licenciada en 2002, licenciada de grado 2005 y doctora 2007 en biología, título otorgado por la Universidad de Málaga. Su carrera científica, centrada desde el principio en estudios de resistencia a fungicidas en diversos hongos fitopatógenos, se ha completado con 2 estancias postdoctorales en el extranjero. En 2018 se incorpora al Departamento de Microbiología de la Universidad de Málaga como investigadora del subprograma Ramón y Cajal, obteniendo posteriormente una plaza como profesora contratada, doctora 2020, y profesora titular de la universidad desde 2022. Los que hemos leído y estudiado estrovirulinas no podemos olvidarnos del capítulo que ha hecho y confeccionado la doctora Dolores Ortuño, bien claro, preciso. Y para mí es un lujo, un placer presentar a Dolores, y cuyo tema será las estrovirulinas y las causas de la rápida aparición de resistencia. Dolores, bienvenida a este Simposio Internacional de Fungicidas organizado por UPL. Muchas gracias Marcelo. Y nada, agradecerte que hayáis pensado en mí para dar esta presentación, que es un honor, y siempre colaborar contigo, vamos, es un gustazo. Así que nada, espero que os guste. Me voy a poner el temporizador porque a veces hablo más de la cuenta, así que de esta manera estoy controlada. Bueno, pues como bien ha dicho el profesor Carmona, mi charla va sobre las estrovirulinas y voy a intentar pues dar un poco una visión general sobre cuáles son las principales causas de la aparición de resistencia. Sí que es verdad que mi patógeno o mi hongo modelo es un patógeno de hortícolas, que es un oidio, y que todos los estudios, toda la experiencia que yo tengo con estrovirulina es en este patógeno. Pero bueno, vamos a hablar así como en general sobre los fungicidas estos, y luego también intentaré pues hablaros un poco sobre las principales enfermedades de cereales que sé que os interesa y que tenemos en España y a nivel europeo. Y luego, si me da tiempo, pues hablaré de, pues eso, de este hongo patógeno con el que yo he trabajado en hortícola, pero eso solo si da tiempo. Entonces, como introducción general, pues decir pues que la población mundial está aumentando cada vez más, como bien sabemos todos, y que Naciones Unidas prevé que para 2050 haya 9.000 millones de personas. Claro, esto significa que hay que alimentar a esta población creciente, y para ello se necesita llevar a cabo una producción de alimentos bastante importante, y debe incrementarse a un 70%, por lo menos esta producción. ¿Esto qué hace? Pues que la agricultura sea cada vez más y más intensiva. Eh, Como veis aquí, en la zona izquierda, pues se arrancan cultivos que rápidamente son sustituidos por otros, y hay muchas veces que incluso se llevan a cabo programas de control con fungicidas desde el principio, incluso cuando no hay aparición de enfermedad. Es decir, hay calendarios preestablecidos. Sí que es verdad que esto cada vez se está controlando más, sobre todo a nivel europeo. Hay una legislación bastante fuerte en los últimos años con respecto a este tema, pero sí que en el pasado, a pesar de que no aparecían la enfermedad o era incipiente, pues sí que empezaban ya los agricultores a aplicar estos compuestos químicos, pues como he dicho, con calendarios ya preestablecidos. ¿Cómo se manejan las plagas y las enfermedades que sufren nuestros cultivos? Pues básicamente se intenta llevar a cabo un manejo integrado, principalmente con prácticas culturales, que
después expondré mucho mejor cuando hable en la parte de cereales. También se intenta llevar a cabo pues un control biológico utilizando pues, microorganismos que tengan la capacidad de luchar por el nicho, por un nicho ecológico, o tengan la capacidad de producir sustancias antifúngicas o antibacterianas, pues que compitan también con los patógenos que producen las plagas o las enfermedades. En algunos casos, aunque a veces es bastante complicado, se intenta llevar a cabo una mejora genética mediante el uso de variedades resistentes de ciertos cultivares. Sí que hay, a veces hay la suerte de que sí que existen variedades que son no completamente resistentes, pero sí que dificultan el desarrollo del patógeno, pero en otras ocasiones sí que no disponemos de este tipo de cultivares que sean resistentes. Entonces, pues tenemos que utilizar más los otros métodos de manejo integrado. Pero no me cabe ninguna duda que sea cual sea la plaga o la enfermedad, sobre todo en el caso de patógenos que se desarrollan activamente porque se reproducen produciendo muchas esporas, se reproducen muchas veces durante el ciclo de cultivo, pues no me cabe ninguna duda que el control químico es el más utilizado y es el más eficaz. Y sin él, aunque hay gente que le gusta más y otros que le gustan menos, yo soy fiel defensora del control químico y del uso de estos compuestos porque siempre que se utilicen bien eh, y se respete, por supuesto, la dosis y todo el etiquetado que aparecen en este tipo de productos, pues estos compuestos son seguros y nos hacen mucho bien y gracias a ello pues podemos tener la cantidad de alimentos que tenemos y producir una gran cantidad de alimentos como las que demanda, por ejemplo, Naciones Unidas. Centrándome en las enfermedades de cereales que tenemos aquí en España, pues básicamente buscando en el registro del Ministerio de Agricultura, comprobé que las principales enfermedades de cereales que tenemos aquí son estas que aparecen en la izquierda y que son muy comunes también en otros países, ¿vale? Son las típicas, muchas de ellas típicas que aparecen en otros países como en el vuestro. Entonces, se destaco, por ejemplo, la enfermedad del carbón desnudo producida por las especies de Ustilago, que, como bien sabéis, lo que hace es que afecta tanto a trigo como a cebada y, como veis aquí, lo que hace es que en la espiga llega un momento que se pone por completo como si fuera un carbón, completamente negro. Después hay otras enfermedades, por ejemplo, como el oidio de los cereales. El oidio, como otros compañeros suyos que afectan a otros cultivos, pues lo que hacen es desarrollarse sobre la superficie de la hoja, al principio con pequeñas manchas blanquecinas de aspecto pulverulento, y llega un momento que estas manchas se unen, cubren la hoja de este polvo blanco y esto hace que la planta pues, no pueda llevar a cabo la fotosíntesis y por tanto no tiene pues como energía suficiente para desarrollarse bien y producir eh, la cantidad de fruto que lo harían en condiciones normales. Entonces, bueno, no mata por completo a la planta el oidio, pero sí que debilita bastante. Entonces, pues, como he dicho, la producción no es la esperada. Otra de las enfermedades que solemos tener por aquí también es la sectoriasis, que es una de las más famosas
que también, como veréis después, está presente en el resto de nuestros compañeros y países europeos. Septoria, pues, se caracteriza, como seguro que estáis familiarizados también allí, por las pequeñas manchas negritas, que son pinnidios del hongo, y que también ponen como manchitas amarillas por pérdida de clorosis de la hoja, también reduciendo considerablemente la producción de los cultivos. Las rollas y luego la fusariosis, producida por un grupo, un complejo de especies, que aunque aquí sí que aparecen solo Graminearum y Microdochium nivale, sí que yo en el pasado sí que tuve experiencia con Fusarium en Reino Unido y era un complejo de especies de Fusarium muy diversa. Llegamos a detectar nosotros hasta 14 especies de Fusarium que convivían unas con otras y que sí que era bastante importante de detectar o de caracterizar cuál de las especies de Fusarium era, porque, como bien sabéis, pues Fusarium se caracteriza por producir micotoxinas en el grano y estas micotoxinas pues son perjudiciales para la salud humana y animal. Hay algunas que son bastante tóxicas. Entonces, dependiendo de la especie de Fusarium, la micotoxina que produce es diferente. Entonces, nosotros nos centramos mucho en el estudio de poder diferenciar unas especies de otras. Bien, pues básicamente, a modo general, estas son las que hay, dependiendo de la época, unas son más predominantes que otras, pero se han descrito todas estas. En España, según el Ministerio de Agricultura, también nos recomiendan a nuestros agricultores que lleven a cabo un manejo integrado de la enfermedad. Centrándome en las prácticas culturales, pues aquí recomendamos que lleven a cabo una monitorización permanente, que por supuesto usen semillas certificadas de proveedores que tengan todos los permisos fitosanitarios correspondientes como para distribuir estas semillas, ¿vale? Que tengan los permisos de venta y controles que lleve a cabo nuestro gobierno. Una vez que se ha plantado, pues que el suelo tenga una fertilización equilibrada, pues para que estas plantas crezcan en un ambiente que le permitan ser fuerte a determinadas condiciones adversas que puedan venir durante la campaña de cultivo. Sí que es importante también que los agricultores eviten las densidades de plantaciones así elevadas, sobre todo pues para impedir que la enfermedad se difunda en la parcela, ¿vale? Que disemine. Y también, sobre todo, las esporas del hongo que vayan de un sitio a otro, y esto haría que, como estén muy pegadas unas a otras, pues al poco tiempo, como la enfermedad sea bastante importante y severa, pues pierdan la cosecha por completo. El agricultor tiene que estar constantemente pendiente, no solo con la monitorización, sino también con el saneamiento de la finca, no la puede dejar así abandonada. Si hay plantas infectadas, intentar retirarlas, limpiar sobre todo las malas hierbas. ¿Por qué? Pues porque muchas veces estos hongos son capaces de sobrevivir en estas malas hierbas, sobre todo cuando se reproducen sexualmente, producen esclerocios, que son unas estructuras así más duras, desecadas, que están ahí como esperando hasta que las condiciones ambientales son las idóneas para explosionar y soltar las esporas, y entonces van a la caza del cultivo, a provocar la enfermedad. Entonces, si evitamos tener estas plantas infectadas por la parcela así tirada o estas malas hierbas y tener una finca limpia, pues evitaremos que sea un reservorio del hongo. Después también, aparte de una fertilización equilibrada, pues realizar laboreos que permitan aireación, drenaje y que eviten la compactación del suelo.
sobre todo pues, para que no haya mucha humedad y no se pudran las raíces y por tanto la planta y ésta se debilite. Se recomienda que haya rotación de cultivos y que se incluyan cultivos en la rotación, pues que puedan romper el ciclo de determinadas enfermedades. Con respecto al control biológico, pues, como os he comentado, se utilizan microorganismos que sean capaces de provocar una actividad antagonista contra los patógenos causantes de la enfermedad y por lo que he encontrado, en España sí que tenemos recomendados productos a base de Pseudomonas chlorofaciens que se ve que ha mostrado una cierta eficacia en semillas. Y con respecto al control químico, pues nuestros agricultores tienen en la página del Ministerio una sección donde pueden consultar los productos fitosanitarios que están autorizados para el cultivo que tengan y dentro de ese producto que esté autorizado, pues las dosis y todo el dossier que tiene ese fungicida cuando ha sido autorizado y lo que suele aparecer pegado en el producto, pues para explicarle las dosis y todo el manejo, periodo de tiempo de residuo, para una vez que cojan el cultivo que no sean penalizados, etcétera. Desinfectar semillas se ha visto que es una buena solución para evitar que se multiplique la enfermedad en otras parcelas y luego no repetir pues, fungicidas que tengan el mismo modo de acción, pero eso lo veremos después. Bien, hoy en día en el mercado pues contamos con una gran variedad de fungicidas y estos fungicidas, según el Comité de Acción y Resistencia Fungicida, que es el encargado de agruparlo en función del mecanismo de acción que tenga, pues los ha agrupado en 13 grupos distintos. Cada uno de ellos, como veis aquí, pues este grupo de aquí pues actuaría sobre el metabolismo de ácidos nucleicos de los hongos. Estos de aquí sobre la producción del citoesqueleto, que es importante para la formación de sus membranas. Estos de aquí es un grupo que actuaría sobre la respiración del hongo y que después me centraré en uno de ellos. Y luego estos de aquí, ¿vale?, que actúan sobre otras dianas o tienen otras enzimas, otros targets. Luego aquí, en general, la mayoría de estos fungicidas, ¿vale?, tienen un sitio de acción único, ¿vale? Un solo target. Pero sí que es verdad que hay aquí un grupito que que pueden actuar sobre distintos puntos dentro del hongo, como veis aquí, ¿vale?, con las estrellas que estoy poniendo. Generalmente el desarrollo de resistencias a estos es mucho menor que a los que tienen un solo target. Pero por eso hay que intentar llevar a cabo un manejo combinando unos con otros para evitar esta resistencia. Como bien ha explicado el profesor Carmona, pues la resistencia hoy en día es el talón de Aquiles del control químico. Y básicamente lo que ocurre es que, como veis en la diapositiva, en condiciones normales en la naturaleza existen aislados que son resistentes del hongo. Viven ahí y están ahí no por nada, sino porque están y han sido creados de esa manera. Cuando empezamos a usar un fungicida con un mismo modo de acción, este fungicida lo que está es seleccionando a estos individuos que son resistentes y eliminando a la población sensible, a los verdes. Entonces, como veis, la población final, a medida que aplicamos repetidamente un mismo compuesto, es que estamos seleccionando hacia los resistentes. Incluso hay veces que un mismo hongo es capaz de ser resistente
a 2 compuestos al mismo tiempo, incluso 2, 3, 4, 5 y hasta 6. He llegado yo a ver con botrytis cinerea. Esto quiere decir que uses el compuesto que uses, vas a seleccionar estos aislados con doble, triple o más resistencia. ¿Por qué se produce la resistencia? Pues como veis en este ejemplo que os voy a poner, esto es un aislado del hongo que es sensible, ¿vale? El fungicida es esta molécula de aquí. Entra en el hongo y cuando se une a su proteína diana, a su target, pues es perjudicial para ella y deja de funcionar. Entonces el organismo, el hongo que es sensible, pues muere, no se desarrolla. Pero en el caso de los resistentes, ¿qué ocurre? Que modifican la diana y por tanto no puede entrar el fungicida y no hace absolutamente nada. Y por eso estos organismos son capaces de reproducirse en la naturaleza. Otras veces lo que hacen es sobreexpresar esta enzima diana, por lo tanto el fungicida se unirá a algunas de ellas, pero habrá de sobra. Y otras veces lo que hacen es incrementar transportadores que tienen en las membranas y que expulsan el fungicida al exterior. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el desarrollo de resistencia? Pues hay una serie de técnicas para evitar que se desarrolle resistencia que se deben hacer previas al cultivo, como he explicado antes, eliminar restos vegetales, utilizar estiércoles adecuados, material de propagación sano, todo lo que he explicado antes, y también otras técnicas durante el cultivo, como la eliminación de restos vegetales, malas hierbas, tener en cuenta los riegos, etc. Con respecto al uso de fungicidas, los agricultores deberían evitar el uso repetitivo de un mismo producto, no usar dosis recomendadas, ni mojar bien la planta y aplicar estos fungicidas en condiciones inadecuadas. Luego, con respecto a los grupos de fungicidas, intentar utilizar, como he dicho, no siempre el mismo modo de acción, sino combinar distintos. Y con respecto a la biología del patógeno, esto no es algo que dependa ya de nosotros, sino que hay hongos que son por naturaleza capaces de tener un alto riesgo de desarrollo de resistencia, y así lo ha estimado el Comité de Acción y Resistencia Fungicida, porque producen más esporas, porque mutan más, porque se reproducen sexual y asexualmente. Otros tienen un riesgo de desarrollo bajo y otro medio. En el caso, por ejemplo, de un desarrollo alto, estaría el hongo causante de la enfermedad de la ramulariosis. Y con respecto a un desarrollo de resistencia, un riesgo medio, estaría cercospora y los patógenos causantes de las enfermedades de la mancha en red o la mancha amarilla. Llegando a las estrovirulinas, las estrovirulinas son unos fungicidas que actúan sobre la respiración mitocondrial del hongo. Y por tanto, las mitocondrias son súper importantes para la síntesis de ATP. El ATP es la principal fuente de energía que tiene el hongo para desarrollarse. Centrándome en ellas, pues estos compuestos son de origen, su descubrimiento es porque son producidos por otros microorganismos que lo que hacen es intentar producir estos compuestos pues para defenderse o luchar en la naturaleza contra otros patógenos, simplemente. Entonces, estos compuestos, estas sustancias, lo que hicieron compañías como Syngenta y BASF en los años 90 fue, una vez que se había caracterizado la molécula, este es la parte activa, la que tiene la función, pues ellos lo que trabajaron es en un poco ir modificando esta parte activa y añadir, por supuesto, a los compuestos otra serie de aditivos, surfactantes, pues para que se aplicaran mucho mejor en campo y que
duraran ante las condiciones que se dan en la naturaleza. Perdón. Hoy en día hay 21 fungicidas a base de estrobirulinas en el mercado y básicamente como os he comentado, lo que se hace es ir modificando este grupo activo y ir pues creando distintas moléculas, pero básicamente todas tienen el mismo mecanismo de acción. Sí que es verdad que en los últimos años también se ha incluido esta de aquí, que es nueva, diferente a las otras y que sí que se ha comprobado que no existe resistencia cruzada. Es decir, cuando un hongo es resistente a alguna molécula, alguna estrovirulina de este grupo de aquí, es resistente a todas. Sin embargo, con este compuesto de aquí no sería resistente, ¿vale? No existe resistencia cruzada. ¿Cuál es el modo de acción de las estrovirulinas? Pues como os he comentado, actúan en la mitocondria, se encargan de inhibir, está aquí, en rojito la he puesto, ¿vale? Ellas se unen, como veis aquí en la figura B, se unen aquí a su sitio activo en el complejo 3 y cuando se unen no se produce ATP porque los electrones, ¿vale? No pueden pasar a los distintos complejos. Entonces se bloquea la síntesis de ATP. Claro, esto hace que la resistencia a estos compuestos sea de tipo cualitativo. Aquí es un todo o nada. Es decir, aquí vemos, en la población del hongo vemos organismos que son completamente sensibles, que estarían en la parte esta de aquí izquierda, o otros que son completamente resistentes, ¿vale? Es un todo o nada. No es como este caso de aquí, como ocurriría con los azoles, ¿vale? Que sí que habría como distintos niveles de resistencia. Con las estrobirulinas está todo perdido. ¿Por qué se produce la resistencia a estrovirulina? Pues como os he comentado anteriormente, en la parte del hongo y de unión a la diana, pues en este caso lo que ocurre es modificación de la diana. Simplemente hay 3 mutaciones, 3 cambios que lo que hacen es modificar el sitio de unión y entonces el fungicida, la estrovirulina, no se puede unir. La principal es esta, que provoca niveles de resistencia más altos, y estas dos también puede aparecer, pero los niveles de resistencia son más moderados y se podría llegar a controlar a la población del hongo. Otras veces ocurre que el hongo es capaz de desarrollar otra respiración, no la principal, pero sí una que se conoce alternativa. Es decir, si aquí se une la estrovirulina y tengo esta parte de aquí bloqueada y no produzco ATP, vale, pues entonces yo lo que hago es que coloco aquí una nueva proteína y esta proteína me va a servir para producir ATP. No la cantidad que yo necesito en condiciones normales, pero sí que me va a dar algo, ¿vale? Entonces, pues es una forma de seguir desarrollándose. Otras veces lo que hacen es incrementar transportadores de membrana, ¿vale? Que no solo expulsarían un compuesto concreto, las estrovirulinas, sino a veces fungicidas que no tienen por qué estar relacionados. Otras veces, ¿qué ocurre también? Pues que aparece como un elemento extra en el gen que hace que sí que no se forme esta mutación, que es la más famosa, porque si se formara la proteína no sería funcional, pero sí que permitiría que aparecieran otras mutaciones que también suelen generar resistencia. Y por último, otro mecanismo que hay es, con respecto al cambio, que es más importante, pues esto es un poco lioso, ¿vale? Pero yo intentaré explicarlo lo mejor posible. Aquí, un individuo sano, un individuo que sea completamente, que esté bien, tiene muchas mitocondrias. No tenemos solo una mitocondria. Esto también
lo generalizo a humanos. Nosotros no tenemos una mitocondria en la célula, tenemos muchas mitocondrias. El hongo también. Hay veces que puede tener mitocondrias que están mutadas, pero el individuo sigue siendo sano. Llega un momento que cuando las mitocondrias que tienen la mutación tienen un porcentaje concreto, es cuando ya se manifiesta la resistencia, ¿vale? Pero no quiere decir que no hubiera mitocondrias que estuvieran mutadas, estaban mutadas, pero no en la cantidad suficiente. Bien, y otras veces lo que hace también es modificación del target, pero no del citocromo B, sino de otra proteína que es la que es encargada también de formar este bolsillo de unión donde se unirían las estrovirulinas. Pero esto no es tan usual, ¿vale? No es tan común. Bien, esta parte de aquí la voy a pasar así rápidamente. Como os he dicho, tenemos problemas con resistencia a estrovirulina en toda Europa y aquí, como veis, hay estudios que se han hecho tanto en Reino Unido, ahí veis las principales enfermedades que se han descrito tanto en cebada como trigo. En Dinamarca también se han hecho estudios y hay problemática, siendo el cambio G143A el más importante. Otros países también tienen el mismo problema, es decir, es generalizado por toda Europa. Incluso nosotros en España hay estudios que han mostrado resistencia en estos dos hongos, con el cambio G143A abanderando el problema. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones que damos para minimizar el riesgo de resistencia? Que os doy y que es el mensaje a llevar a casa. Pues que hay que intentar reducir el uso de fungicidas al máximo y utilizarlo solo cuando sea necesario. Intentar diversificar los tratamientos y no obsesionarnos con un compuesto concreto, porque de esta manera, al obsesionarse, estaríamos seleccionando hacia poblaciones resistentes de estos hongos. Y con respecto a las estrovirulinas, pues como os he comentado, hay otros compuestos, el nuevo compuesto que se ha categorizado por el FRAC con el código 11A, que no tiene resistencia cruzada, por tanto podría ser un buen candidato para incluir en los programas de control. Y sobre todo recomendamos las estrovirulinas cuando en tratamientos preventivos para evitar el desarrollo de la espora. Nosotros comprobamos que para el oidio de cucurbitácea, que es con el que yo trabajo, pues que al principio esto que veis en verde son mitocondrias marcadas. Y veis cómo al principio, cuando está la espora, es cuando se necesita una mayor energía para el desarrollo del hongo. Y por tanto es aquí donde estos compuestos serían fundamentales. Con respecto a cereales, pues aplicar siempre en mezcla con otros compuestos que no haya resistencia cruzada, siempre respetar las dosis del fabricante, el número de pulverizaciones que esté permitido en cada país y, como os he comentado, aplicarlo de forma preventiva. Y poco más. Muchísimas gracias por vuestra atención y nada, y estoy dispuesta a responder preguntas que me hagan. Te agradecemos justamente tu exposición en este simposio internacional y bueno, podemos pasar a ver si hay algunas preguntas en la mesa. Tenemos el micrófono en la cual, a partir del cual ustedes pueden formularla directamente. ¿Preguntas? Sí. El micrófono acá para el doctor Erley. Acá está bien. Hay otro, por eso. Buenas tardes, doctor Ortega. Reis, soy de Brasil, pero participando de encuentro internacional acá en Buenos Aires. Mi pregunta es, por ejemplo, la base de mi pregunta es sobre o que está se passando com a roja americana de soja em Brasil. Então, por exemplo,
me parece, essa é a pergunta e a dúvida que tenho, se mesclam estrobirulina, carboxamidas e triazoles, essa é a solução, essa é a mezcla que você habla, ou não é necessário multissítio? Hombre, nosotros recomendamos siempre mezclar, si tenéis un abanico de posibilidades de distintas familias de fungicidas que no actúen en respiración todas, como me has comentado, tiene 3 diferentes de las que más o menos he entendido, pues por supuesto ir alternándolas unas con otras, y si tenéis permitidos también fungicidas que sean multisitio, pues también intentar incluirlo en el programa de manejo de la enfermedad, por supuesto. Sí que es verdad que, por ejemplo, en España, los fungicidas multisitio sí que son un poco más tóxicos que los que son de sitio único. Entonces, como que se utilizan una vez que ya como que tenemos la batalla perdida. Pero si no, intentamos ir combinando los de sitio único, pero que tengan distintas dianas. Só detalhe a mais. Então, no caso da roja asiática em Brasil, temos resistência cruzada para cada grupo e temos já resistência múltipla para todos. Adelanta suas mezclas. Tenéis ya resistencia a todo, resistencia cruzada en las mismas de esas. Sí. Sim, temos. Então, temos resistência cruzada para todos os triazoles. Temos resistência cruzada para todas as estrubirulinas. Temos resistência cruzada para todas as carboxamidas. Adelanta suas mezclas. Ya. Complicado. Sí. Complicado. Bien, Dolores, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta más. Importante también, Dolores, preguntarte, por ejemplo, el metiltetraprol, si lo has probado, y en ese caso, ¿qué recomendaciones darías por más que no haya resistencia cruzada con las estrobirulinas? Yo no lo he probado porque, claro, el patógeno con el que yo trabajo, que es Botrytis cinerea principalmente, y el oidio de cucurbitacea, hasta ahora no tenemos ese compuesto nosotros registrado. Entonces, no sé qué es lo que ocurre, pero lo lógico es que no hubiera resistencia cruzada y se comportara de otra manera comparándola con las estrobirulinas. Sí que es verdad, yo sí que tuve durante mi tesis experiencia, no con los inhibidores QOI, como las estrobirulinas, sino los que inhiben el otro sitio dentro del complejo 3, el sitio QII, los inhibidores QII. Y ahí sí que no había resistencia cruzada, pero que de eso tampoco tenemos registrado absolutamente nada. Okay. Entonces, no sé si será cuestión que en el futuro, como que están quitando del mercado tantos compuestos, al menos en España, no sé si se tirará de este tipo de compuestos ahora. Perfecto. Muchas gracias, Dolores. Hay una pregunta también. Hola, Dolores. Andrés Fabris de UPL te habla nuevamente. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Tengo 2 preguntas acá de gente que está conectada por streaming. La primera es, ¿tiene algún conocimiento sobre la evolución de las estrobirulinas y o hacia qué apuntan las nuevas soluciones químicas? Sí, sobre la evolución. La evolución es que hoy en día hay bastante resistencia, pero a unos niveles muy fuertes. Yo pienso, o tengo la esperanza, porque sí que son unos compuestos que han sido bastante eficaces, yo tengo la esperanza de que si se dejan como de utilizar por un tiempo, como que la población del hongo revierta hacia la sensibilidad y estos compuestos empiecen a usarse bien, porque sí que cuando la resistencia apareció a muy poco tiempo de ser registrado, y es porque nos volvimos y nos meteremos todos en el saco un poco locos, aplicándolo y confiando solo en este grupo químico. Entonces yo pienso que habría que darle una segunda oportunidad
intentar que la población del hongo revierta hacia la sensibilidad y empezar a usarlos bien para que puedan ejercer su acción bien. Pero son unos buenos compuestos. Bien, muy claro, muchas gracias. Y la segunda pregunta es, ¿cuál crees que es la herramienta más rápida y por la cual habría que sustituir el control químico para retrasar la aparición de resistencias? Yo no pienso que haya otra herramienta más rápida. Como he comentado anteriormente, yo soy fiel defensora del control químico y creo que bien usado, estas moléculas son muy eficaces. Es que, vamos a ver, yo veo que hay enfermedades que sí que se podrían controlar sin el control químico, ¿vale? Sobre todo los patógenos que el FRAC tiene puesto como que no son de alto riesgo. Pero todo el grupo de alto riesgo, desgraciadamente, cuando se dan las condiciones ambientales favorables para su desarrollo, es que o usamos el control químico o no hay forma de producir la cantidad de alimentos que están demandándonos. Entonces, sinceramente, lo que pienso es que tenemos que ser responsables en general todos y utilizar estos compuestos bien utilizados, porque hay mucha investigación detrás de ellos y es una pena que por usarlos mal se tira a la basura tantos años de investigación por parte de las empresas. Perfecto. Muchas gracias, muy claro, Dolores, por la respuesta. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien? Buenas noches allá, buenas tardes aquí. Hola. Quería saber qué tipo de estudios hacen con respecto a las cepas, a las distintas cepas de estos hongos. Digamos, si se hacen estudios para ver cuán competitivas son, porque yo lo que tengo entendido es que a medida que estas poblaciones que normalmente existen en muy baja frecuencia son menos competitivas que los otros biotipos del patógeno. Digamos, ¿qué tipo de estudios se hacen para determinar esta frecuencia y sobre todo a partir de la aparición ya de estas cepas resistentes y de dejar de usar los fungicidas, las estrobilulinas en este caso? Nosotros, por ejemplo, mi experiencia con Botrytis cinerea, nosotros el tipo de estudios que hacíamos era ver el desarrollo, sobre todo son estudios, tendríamos estudios in vitro y estudios en campo. En estudios in vitro, en el laboratorio, lo que hacemos es en placas de cultivo, ponemos tanto un medio que sea rico, donde el hongo se desarrolla bien, como le ponemos un poco difícil con otro tipo de medios que son más pobres y como que le cuesta más crecer. Entonces, vemos cómo se desarrolla el aislado resistente con respecto al sensible, si crece igual, si no crece igual, si esporula más o esporula menos, si producen más esclerocios o menos. También ponemos condiciones de distintas temperaturas, más frías, condiciones óptimas o ya temperaturas muy altas, y vemos si hay diferencia entre unos y otros también. Y después, una vez en campo, vemos si al aplicar el compuesto, con o sin compuesto, cómo se desarrollarían. Hay veces que no vemos un solo fenotipo resistente, sino que hay altamente resistentes, otros que no se desarrollan tan bien, y entonces comparamos unos con otros. Mi experiencia con Botrytis es que los aislados resistentes no tenían ningún fitness penalty, sin ningún coste de fitness en la naturaleza, no estaban penalizados y competían perfectamente igual que los sensibles. Entonces, son un miedo, sinceramente, pero es lo que hay. Muchísimas gracias, Dolores. Agradecemos otra vez a la doctora Dolores. Muchas gracias por tu participación. De nada, muchísimas gracias por invitarme.